consistía en una expedición militar al Paraguay al mando de Manuel Belgrano. Fue con una fuerza militar contra la Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata. Él mismo envió a la provincia del Paraguay esa comitiva a fin de someterla a su autoridad. Esta operación se produjo entre septiembre de 1810 y marzo de 1811, resultando un fracaso militar. Fue un antecedente para la convocatoria del Congreso del 17 de junio de 1811, que determinó la destitución del gobernador Bernardo de Velasco, sublegándose en su lugar una junta de gobierno. La Junta de Buenos Aires, en base a la información suministrada por el agente revolucionario José Espíndola, quien formó un improvisado ejército y destituyó a Manuel Belgrano para comandarlo. El 4 de septiembre de 1810, Belgrano fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas militares. El 22 de septiembre, su autoridad se extendió hasta la jurisdicción de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Paraguay, comenzando sus operaciones sobre la última provincia. El 23 de septiembre se reunió en el campamento de San Nicolás de los Arroyos una fuerza de 200 hombres de 5 compañías de infantería de guarnición de Buenos Aires, pertenecientes a Regimiento de Infantería número 3, Arribeños, Regimiento de Patricios, Regimiento Estrella, Regimiento Pardos y Morenos y Regimientos de Granaderos de Fernando VII, con 6 cañones y 50 artilleros. Otra fuerza de 357 hombres estaba reunida en San Nicolás de los Arroyos, entre ellos Estanislao López, y el resto milicianos de los partidos de la zona. Manuel Belgrano, jefe de la expedición liberadora al Paraguay. El 26 de septiembre, Belgrano salió de Buenos Aires para reunirse con las fuerzas, iniciando la marcha desde San Nicolás de los Arroyos. El 28 de septiembre, siguiendo el curso del río Paraná, Belgrano incorporó el 1 de octubre a la compañía de blandengues de Santa Fe, que se hallaba en esta ciudad compuesta por 40 soldados y 60 reclutas, ordenando formar una segunda compañía de 100 hombres, al mando del capitán Agustín Martín da Costa. El ejército revolucionario cruzó el río Paraná y el 16 de octubre llegó a la bajada. El 19 de octubre, Belgrano nombró a José Miguel Díaz Vélez, comandante militar de los partidos de Entre Ríos. Allí, Díaz Vélez se dedicó a reclutar milicias, reforzando el ejército con el escuadrón de milicias de la caballería del Paraná, de 3 compañías, con una batería de artillería y 200 patricios de Buenos Aires al mando de Gregorio Perdriel, elevando las tropas a 950 hombres. El 20 de octubre, Belgrano comunicó a la Junta la formación del ejército expedicionario, al que se llamó Ejército del Norte. La expedición al Paraguay demostró que la Junta de Buenos Aires cometió un error al querer imponer su autoridad por la fuerza. Los realistas paraguayos lucharon valerosamente. El ejército de Belgrano demostró que podía defenderse y expandirse. Ahora hablaremos de las precauciones tomadas por Velasco. Corría el año 1811, hacía 22 años de la Revolución Francesa. Las discrepancias latentes contra el régimen colonial se habían precipitado. La situación no podía ser otra que formar un Estado autónomo, administrarse libremente, participar en el gobierno directamente, no pagar impuestos onerosos, anular los monopolios, entre otros. Y lo más importante, y que era necesario en ese momento, establecer la independencia y democracia del Paraguay.
Esto en lo internacional significaría la autonomía y en lo interno significaría la soberanía del pueblo. El Paraguay era parte del dominio hispánico de la corona de Borbón. Dicha provincia se negaba a someterse a Buenos Aires. La princesa Carlota Joaquina reivindicaba el gobierno de este territorio, pues le convenía. Fue ahí que el primer ministro Sousa Cautiño envió a Diego de Sousa, capitán general de Río Grande del Sur, quien fue el encargado de iniciar las negociaciones, que después de hacer el envío al Paraguay al teniente José Abreu, antes de Tacuarí, Velasco había empezado a comunicarse con Diego de Sousa, aceptando el apoyo de las fuerzas ofrecidas por los portugueses, a la cual Diego de Sousa respondió favorablemente, enviando 1500 hombres a San Borja, además de las fronteras de Misiones. Y finalmente, para concluir, tenemos que con un objeto de plan definitivo llegaba al Paraguay el 9 de mayo José de Abreu, y con él trayendo 500 soldados a la ciudad de Asunción en calidad de auxiliares, lo que generó el descontento de los pobladores y que finalmente desembocó en el tramado golpe por los próceres de Mayo. En esta mañana nos encontramos realmente en un lugar histórico que es Paraguarí. ¿Qué es este lugar? Este lugar es un monumento que es conocido, ahí arriba dice el Cerro Porteño. ¿Por qué se llama Cerro Porteño? Este lugar es denominado Cerro Porteño, en vista que sobre este cerro los argentinos, más conocidos como porteños, vinieron a instalar su sede militar en ese entonces. Y aquí fueron sorprendidos por el ejército paraguayo. Asimismo, cabe destacar que actualmente ya no se denomina Cerro Porteño, sino se denomina Cerro Mbaé, dando a entender que es tierra paraguaya. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Belgrano tuvo una misión de venir a tierras paraguayas con 1500 soldados. ¿Cuál era la intención? Anexar la provincia de Asunción con la provincia de Buenos Aires. Cuando esto llegó a conocimiento del ejército paraguayo, Velasco se apresuró y vino junto con un ejército que instauró, posicionó en Yaguarón, justamente para esperarle, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió un 9 de enero de 1811. Es considerado el primer grito de libertad de nuestra tierra paraguaya. La batalla duró un solo día. Cuenta la historia que hubo solamente una muerte. Y el ejército paraguayo, con la garra que siempre le caracterizó, entonces dio huida a Belgrano junto con su ejército, que rápidamente tomaron camino hacia el río Tedicuaré. La capitulación, Sandra. ¿Qué Claro. puedes decirnos de esa parte? Cuando ya el ejército porteño, comandado por el general Belgrano, fue derrotado en este lugar, entonces ellos huyen y Belgrano se refugia en inmediaciones del río Tedicuaré. ¿Qué hace el ejército paraguayo? Lo persigue y inicia de vuelta la última batalla que hizo que definitivamente Belgrano ya se retirara de territorio paraguayo, lo que se conoce como la capitulación, ¿verdad? Se rinde Belgrano, se rinde el ejército porteño. Dentro del ámbito diplomático realmente llama mucho la atención porque Belgrano fue perdonado, por decirlo así. Le dieron una amnistía, Cabañas le dio una amnistía porque él se retiró con vida, él se retiró con todo su ejército y él se retiró con su armamento. Entonces podemos decir que Belgrano se rindió sin perder a sus hombres y Paraguay demostró de una vez más el sentimiento de humanidad y solidaridad que le caracteriza hasta hoy día.
Eso fue justamente lo que más adelante el doctor Francia es como que no le perdona a Cabañas, ¿verdad? Que lo hayan dejado ir. De esta última batalla estamos refiriéndonos un 19 de marzo de 1811. Marzo, abril, mayo, dos meses antes de lo que fue 14 y 15 de mayo, la independencia. En este lugar histórico nosotros encontramos una placa que realmente es muy emotivo leer y dice que gloria y honor a los valerosos soldados paraguayos que en este campo plantaron los cimientos de una patria libre y soberana, en una batalla victoriosa que demostró al mundo que estábamos listos para gobernarnos a nosotros mismos. Sí, en el año del Bicentenario, que fue el 19 de enero del 2011, el vicepresidente Federico Franco pone esta placa conmemorativa y dice honor y gloria a los héroes de la batalla de Paraguarí, quienes marcaron el destino de una patria libre y soberana, el primer grito de libertad. Porque aquí lucharon nuestros antepasados, aquí surgió el primer grito de libertad. Aquí este lugar es considerado la cuna de nuestra independencia nacional.